Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelve en Casa. Hoy estamos en la sección de probando productos de supermercado, pero hoy no traemos una marca blanca, hoy traemos una marca comercial que podemos encontrar en supermercado, en perfumería, en internet, en varios puntos de venta. ¿Ok? Vamos a ver la coloración permanente sin amoníaco que promete tener una cobertura 100% de las canas. ¿Qué me ha llamado la atención de este tinte? Pues principalmente, como bien pone, en grande natural. ¿Por qué? A ver, dice que lleva bayas de hoji y leche de avena. Vale, muy bien, me parece perfecto. Pero bueno, sí que es verdad que no lleva amoníaco, que eso es un plus para que no cause reacciones como el principal, que son los picores. Así que, perfecto. Luego yo llevo el cabello tratado muy químicamente, que siempre lo comento. El último que pusimos fue el Pink Dream de Vela, el cual conseguimos un rosa perlado muy bonito. Pues aquí tenéis el resultado, porque no olvidemos que es semipermanente. Con los lavados se va totalmente. La cana que tiene una cobertura de 50% sobre la cana, pero es en el momento en el que lo aplicamos. Hace un maquillaje en el cabello canoso, pero enseguida vuelve, enseguida sale. Va saliendo las canas y punto. Así que me he dicho, vale, pues vamos a buscar un color permanente, pero sin amoníaco. Y es de la marca El Subarco. Es de la línea de Palette. Y bueno, decir que ya especifica que su aplicación es con bol y brocha. O sea, ya no está diciendo que dentro no tiene la botellita dosificadora, esa que hacemos la mezcla y podemos utilizarlo. Aunque yo trabajo mucho mejor con el bol y la brocha. En fin, vamos a poner un poquito en situación. Bueno, he elegido el 877, como habéis podido ver. Quiero poner este cobrizo, quiero ver la intensidad del cobrizo. Aquí podemos ver la tabla de referencia sobre qué color, según el color que tengamos, el color que podemos obtener. ¿Vale? Es orientativo, ¿ok? No es una cosa, pasa un poco como la carta de colores de cualquier línea y marca, que podemos decir quiero este color y luego en nuestro cabello quede distinto, puesto igual, más o menos que se asemejará a estas tonalidades. Bien, sostenibilidad y compromiso. Pues mirad, aquí especifica claramente que no solo no tiene amoníaco, 0% amoníaco, que tiene 0% siliconas. Hemos hablado mucho mediante el canal de YouTube, en el blog, en Lechuga, en los comentarios, hemos estado comentando y hablando sobre las siliconas, pues este es una buena opción para utilizarlo si estás haciendo el método Urli. O sea, ya es que la imagen te lo está diciendo todo. Cabello rizado. Según cómo te queda el color de las cejas, fijaros en el color de las cejas. Se asemeja mucho a este, que es la mitad, ¿vale? El del medio. Eh, bueno, lo he dicho, el 877 que es el cobrizo intenso, ¿vale? Más cosas, ¿vale? Lo que estaba comentando, el folleto de instrucciones reciclado, o sea, por lo de sostenibilidad y compromiso. Es vegano, su fórmula sin ingredientes de origen animal. Eh, reciclar, todo reciclable, porque el tubo también es 100% de aluminio reciclado. Todo es reciclado y reciclable. Bien. Uy, perdón. Ay, que me ahogo, que me emociono y me ahogo. Contenido del bote. Un tubo de crema colorante de 50 mililitros. Un frasco de loción reveladora de 50 mililitros. Esto ya nos quiere decir que la mezcla es 1 más 1. O sea, la misma cantidad de crema que la misma cantidad de oxidante, 50 y 50. Si queremos utilizar la mitad porque vamos a hacer solamente raíces, pues 25 y 25, por ejemplo, o 30 y 30. Bien, lleva un sobre con tratamiento y cuidado nutritivo de 10 mililitros, un par de guantes y un folleto con el modo de uso. Importante, importantísimo, siempre hay que leer las instrucciones. Cada fabricante sabe guiarte sobre el proceso, ¿vale? De aplicación según la coloración que deseas obtener, el cabello a tratar, etcétera, 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 ¿vale? Porque si no,
luego nos vamos a sentir frustradas o frustrados porque no conseguimos el color o los resultados que queremos. Bien, dicho esto, voy a comentar un poquillo esto que pone en la parte de atrás, que dice que la crema colorante sin amoníaco y con perfume afrutado contiene bayas de jojoba, especialmente seleccionadas para un cobrizo intenso y duradero. Los pigmentos de color mantienen los reflejos naturales del cabello y aportan un brillo sensacional con 100% de cobertura de cana. Mola, ¿no? Si tienes canas te lo puedes aplicar perfectamente. Cuidado intensivo, lleva el sobrecito. El tratamiento de cuidado con leche de avena nutre profundamente el cabello y proporciona un cuidado supremo. ¿El resultado? Pregunta. El resultado, un cabello con aspecto sano, suave y brillante. Vamos a probarlo. Como bien sabéis, el último color que pusimos fue el Pink Dream de Vela. Conseguimos un rosa perlado, pero no conseguimos el rosa rosa porque, como bien sabéis, tiene que ser un cabello rubio. Al tener los reflejos cobrizos que llevaba debajo, pues claro, esa fusión hace un rosa perlado, sin más. Conseguimos aclarar las raíces, conseguimos tapar la cana, pero momentáneamente, como ya he dicho. Y vamos a probar la intensidad que nos deja este color. Se entiende que por el cuadrito de orientación, a mí puede ser que en mi color me quede más algo como en el rubio oscuro castaño, que es este. ¿Ok? Vamos a ver si lo conseguimos. Y antes os voy a mostrar la crema. Esta es la crema colorante. Aquí tenemos el botecito con el revelador oxidante, que se mezcla ambos. Tenemos el par de guantes. Tenemos el acondicionador. Este es el que ponemos después de enjuagar, pasar el champú. Y seguidamente esto, que hay que dejarlo actuar 2 minutos, según las instrucciones. Ya os comento que las instrucciones son súper importantes. Os lo digo, leer las instrucciones, por favor, sea de este o del que sea. Cada fabricante es un mundo. Bien, precio. Aquí tengo el ticket. Precio de este tinte sin amoníaco, permanente, con cobertura 100% de cana, de la marca Swartcon. Nos cuesta tanto decirlo que decimos cabeza negra. Yo no sé ahí en tu país o en tu ciudad. Cabeza negra, profesionalmente. De cabeza negra. Estamos hablando de 50 mililitros, que 1 más 1 son 100 mililitros. Se puede dar perfectamente para un retoque de raíces 3 veces. Depende de la cantidad de cabello. Ojo, si tienes mucho cabello, probablemente tengas para 2 o para 1, porque también se da la esta que tiene mucho cabello muy grueso y absorbe mucho el producto. Yo os doy datos por si os sirve de ayuda. El precio de este pack para hacerlo en casa es de 3,39, pero aparte me han regalado el bol. Viene una promoción en el que me han regalado el bol, que ahora lo voy a enseñar mientras hago la mezcla. No me enrollo más, voy a ponerme el protector de la piel, de manchas. Si lo hacéis en casa, acordaros de tapar la ropa para no mancharos, poneros los guantes y aplicarlo como especifica el fabricante. Yo voy a aplicarlo en raíces, puesto que las llevo más oscuras. El cabello si es tratado es mejor ponerlo después, indistintamente que sea sin amoníaco, utilizamos oxidante, que eso dilata la cutícula. Y lo voy a dejar 20 minutos en raíces y 10 minutos en medio y punta. Va a hacer un total de 30-35 minutos. Más o menos, ¿vale? Os voy a dar otro dato. El fabricante dice tener un mínimo de 30 minutos y un máximo de 45. Dependerá del tono que utilicéis. De ahí que leáis las instrucciones. Os pareceré pesadas, pero os puedo asegurar que si no leemos las instrucciones no vamos a tener los resultados que queremos, deseamos y necesitamos, como lo queramos llamar. Hala, no me lío más. Vamos a mostrar la mezcla y la aplicación y sobre todo el resultado. A ver lo que nos deja. ¡Dentro vídeo!
instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock
stuck in a hard place? Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
Bueno, pues ya ha pasado el tiempo de exposición, me he lavado el cabello y este es el resultado. Como podéis ver, ¿lo apreciáis? Pues mira mi boca, precioso, me encanta. El color me encanta, el tono que ha dejado espectacular para ser lo que es. Me explico. Punto 1. Voy a dar puntitos y ya cada cual que haga lo que desee. Como bien sabéis, he preparado un por ciento para raíces, el 30%, el otro 20% lo he preparado después. Si vais a hacer lo mismo, poner, parece que no tiene importancia, pero sí, poner el bote boca abajo mientras esperáis para aplicarlo, porque luego saldrá todo. Si podéis ver, yo no lo he hecho y mirad, ahí queda un poquito, ¿vale? Más que nada para que la mezcla sea exactamente lo mismo. Son detalles que luego se tienen en cuenta. Punto 2. Decepción. Me ha picado la cabeza. Pero me ha picado que cuando lo he aplicado de media punta, en ese momento, en esos 10 minutitos que faltaban, un horror. El fabricante especifica no lavar 1 o 2 días antes el cabello, puesto que a pesar de que muchas personas piensan, porque me lo han dicho, si es que si no me lavo el cabello me agarra más el tinte. No, si no te lavas el cabello dejamos la película protectora que llevamos en el cuero cabelludo y así evitamos que nos pique, que nos reseque, que se nos manche el cuero cabelludo, entre otras cosas. Y más si ya sufrimos alopecia, psoriasis, caspa, etc. El fabricante sabe lo que dice, porque yo llevo un día, o sea, ayer no me lavé la cabeza, hoy me iba a lavar la cabeza, me pongo el tinte, pero me ha picado un horror, un horror. Otra cosa, la caja. La caja, bien. Aquí, bueno, natural, sin amoníaco, 100%. Vale, hasta ahí bien. De natural tiene el sobre. No nos olvidemos. El tinte no tiene amoníaco. La oxidante es lo que hace que dilate tanto el poro, lo que es el cuero, ¿vale? Cabelludo, se dilata la cutícula y con ello la penetración del tinte. El tinte no tiene amoníaco, pero estamos hablando que estamos poniendo peróxido, ¿vale? En la piel y en el pelo. Cuando he ido a enjuagar el pelo, vulgarmente dicho, estropajo. O sea, yo he lavado el cabello, he emulsionado y tal, estropajo. He utilizado todo el sobre, masajeándome el cuero cabelludo hasta las puntas, todo. Y he dejado los 2 minutos, he peinado y demás. Y el pelo, ahora, súper bien. Pero claro, no olvidemos que lo he tenido que tratar, porque si no, se me queda el pelo estropajo, dichamente dicho. Reseco y demás. Me encantaría saber si lo has probado, si has tenido esta experiencia. Digo que me he llevado un chasco porque a mí me llama mucho la atención los tratamientos sin amoníaco y demás, pero cada vez estoy más convencida que donde estén las líneas profesionales no tienen nada que hacer. Ahí lo dejo. Espero que os haya gustado la demostración, por lo menos que la hayáis disfrutado. Y me repito, si lo habéis probado, habéis tenido algún contratiempo con este tipo de tintes, de colores y de esta gama, me gustaría saberlo y así ayudamos a la comunidad. Hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.